Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a tener en los micrófonos a José Antonio Suárez, que es director de la revista Saber Más desde una localidad en la provincia de Sevilla. ¿Qué tal, José? Muy buena, ¿qué pasó? Muy bien, hace unos años hablamos sobre Marchena, sobre las huellas judías que quedaban y las que no quedaban, que eran más. Pero ahora, desde entonces, tú has profundizado en estas huellas que hayan quedado en la provincia de Sevilla, ¿verdad? Has encontrado bastantes cosas, ¿no? Interesantes que comentarnos. Sí, alguna que otra, bueno, porque digamos he actualizado toda esa información que tenía por ahí en artículos sueltos y demás, en investigaciones que habíamos publicado en la revista, y entonces pues digo, bueno, pues voy a presentar ya todos los datos porque ya llevamos 3 o 4 años y es hora de recopilar y para mí conectarlos para darle sentido a lo que estábamos haciendo. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son esos datos o cuál es el panorama general de cuál era la vida judía en la zona de Sevilla? Bueno, la clave de todo, lo que está menos conocido, menos estudiado, es la existencia de un Estado paralelo. Se habla de que el Estado en España eran los reyes católicos, pero se olvida de que había otro Estado, que eran las casas nobiliarias, que eran muchas, muy grandes y muy importantes, y en esa época, al final del siglo XV, tenían más poder que el rey. No olvidemos que cuando vienen los reyes a Andalucía, vienen porque para emprender la guerra contra el Reino de Granada, la parte final, pero también para pacificar el territorio de Andalucía Occidental, que estaba lleno de guerras entre las dos grandes casas nobiliarias. Se llama la Guerra de Bandera, los Ponce y los Guzmanes. Y en ese momento los conversos se debatían entre el apoyo a una y el apoyo a otra, porque el suegro de Rodrigo Ponce de León, el señor de Marchena, que era un ser bastante poderoso en ese momento, un duque bastante poderoso, pues tenía un suegro que era Pacheco, Juan Pacheco, que era valido del rey, era el personaje más importante de la corte. Entonces eso le da a Rodrigo Ponce de León mucho poder y eso hace que se empiece a relacionar con los conversos más importantes de España en ese momento. Entonces, eso es la novedad que hemos encontrado, que hay un Estado paralelo, que no, cuando se habla del Estado español en el 1492, todo el mundo habla de la monarquía, pero que también existían las casas nobiliarias. Entonces, cuando los judíos huyen de Sevilla, la Inquisición, van al otro Estado, van huyendo de Sevilla, van huyendo de la Inquisición y del rey, y vienen a los pueblos del ducado, porque los pueblos ducales, como Marchena, como Sanlúcar de Barrameda, como Osuna, tenían su propia administración de justicia, sus propias normas, sus propias leyes. Entonces, ahí el rey no entraba. Entonces, pues, encontramos, pues, a Rodrigo Ponce de León, pues, que era dueño no solamente de Marchena, sino que era dueño tenía casas y bienes en Sevilla, era dueño de Jerez, de Arcos de la Frontera, de Cádiz, el gran puerto que en ese momento no era del rey, era de Rodrigo Ponce de León. Entonces, pues hemos estudiado que durante 70 años ese puerto, esa ciudad de Cádiz fue propiedad de Rodrigo. Entonces, pues al estudiar lo que pasaba ahí, pues salen un judío converso por todos lados. ¿Y qué pasa? Que Marchena era la capital de ese estado paralelo. Entonces, la gran parte de los conversos que estaban en ese estado estaban, por una parte, en Cádiz y en Jerez, que eran las ciudades más grandes, en Arcos de la Frontera, que era la capital militar, y en Marchena, que era la capital administrativa. Entonces, así encontramos a Rodrigo, al jefe de ese estado, que era un señor de la guerra, que era capitán de los Reyes Católicos. Pues lo encontramos relacionado con numerosos señores importantes de la corte de ese momento. Por ejemplo, pues aparecían Alonso Chirino, que era el médico del rey. Alfonso Chirino, que era el médico, que era judío convertido al cristianismo, médico de Enrique III y de Juan II, profesor de medicina, físico de la corte, alcalde y examinador mayor de los físicos y cirujano. Y bueno, este señor tenía relación con Rodrigo Ponce de León, el señor de Marchena. Diego de Valera, que también era judío, era su hijo, judío converso, claro.
era su hijo, fue amigo íntimo de Juan Pacheco, el suegro de don Rodrigo, era miembro del Consejo Real, es decir, y ya se instala en Sanlúcar de Barrameda. Y entonces encontramos en marzo de 1486 a Rodrigo Ponce de León, que desde Marchena ordena a que los esclavos judíos que capturaban sus barcos en el estrecho, pues uno de ellos, el que sea bueno, mancebo, por el mejor precio que pudierais, lo deis a mi pariente especial, amigo y señor Mosén Diego de Valera. Diego de Valera era el hijo de Alfonso Chirino, el médico del rey. Con ellos tuvo pues, negocio de compraventa de esclavos y luego pues aparecen una serie de señores, todos judíos conversos, que trabajaban para Rodrigo Ponce de León, como por ejemplo el Cabrón, Pedro Fernández Cabrón, que era un corsario converso que actuó a favor de Rodrigo Ponce de León, yendo a Salé, a Marruecos, a por pólvora y a por otras cosas para hacer ballestas y para armamento que el rey tenía prohibido mercar. Este Cabrón es famoso porque fue el que le da sentido a la palabra, a la expresión eres un cabrón en España, porque siendo un judío converso, traicionó a los suyos y los dejó, les prometió que iba a cruzarle el estrecho en 1492 en sus buques y en vez de cruzarle el estrecho con seguridad, pues les dejó a su merced, los dejó tirados, les robó, los tiraba por la borda, le hizo auténticas cabronadas. Tanto es así que tuvo que cambiarse el apellido. Cuando termina todo este proceso, la familia Cabrón deja de llamarse Cabrón y bueno, es muy recomendable el libro que sobre este señor ha escrito un historiador de Cádiz que se llama así, Llamadme Cabrón. Curioso, pero bueno, esto es la historia. Este Cabrón es uno de los más nefastos personajes para el mundo judío converso en esta época, en 1492. Luego, pues había otros, por ejemplo, este señor, Rodrigo Ponce de León, tenía arrendadas las cuentas de la ciudad de Cádiz a 5 genoveses y un judío. Este judío se llamaba Mosé Aben Semerro, que era arrendador a su vez de las rentas de Jerez. Y luego, pues también hemos encontrado cosas curiosas, como por ejemplo el tema de los sastres, porque los sastres eran, digamos, en el listado de reconciliados de las personas de la Inquisición en Marchena, en la primera oleada, pues aparecían varios sastres y además aparecía un documento concreto que hablaba de estos sastres y que te decía que bueno, en Marchena tenemos una calle de los sastres y hemos encontrado documentos de sastres, apellidos sastres, que tenían una tienda de sastres en la calle de los sastres y que además eran judíos. O sea que esto viene a confirmar el hecho de que los sastres se dedicaban, los sastres eran conversos y se dedicaban pues a prestar servicio a estos grandes señores. De hecho, la calle de los sastres de Marchena está justo enfrente del palacio de los duques. Y además encontramos una serie de cargos del duque que traía sedas venecianas de los barcos que estaban en Cádiz, de los venecianos que habían llegado, y lo ordena que lo traigan al palacio de Marchena, pero sedas, telas, digamos, sin cortar, sin trabajar. Es decir, que el duque traía las grandes cantidades de tela y los sastres en Marchena se la cosían y le daban forma. Y estos sastres que estaban instalados enfrente de su palacio. Allí estaba la calle de los sastres y encontramos varias escrituras. Pues, por ejemplo, encontramos una escritura de compraventa. Curiosamente, todas estas escrituras de compraventa nos indican que la casa de los Ponce de León, los familiares, en el 1500 se quedaban, compraban o vendían estas casas de sastre de la calle de los sastres de Marchena y que ellos eran los dueños de los Ponce de León, esa familia. Algunos de esos miembros eran los que compraban y vendían estas casas a los sastres, que así se llamaban de apellido Sastre. Y luego, pues, el enterramiento, el documento del enterramiento de 1525, que dice, yendo allí, el vicario le escribe una carta al duque por la entrega de una huerta y dice, yendo allí, la orden de los predicadores a quien la Santa Inquisición fue dada, lo primero que hicieran fuera desenterrar los huesos confesunos que allí están enterrados y desterrar las hisopadas de agua que viene a echar un sastre en este pago de terreno sobre la sepultura de sus antepasados. Más evidencia sobre el tema de los sastres. Y luego tenemos a Pedro Rodríguez de Sevilla, que fue reconciliado, era vecino de Marchena, estuvo casado con Mencía Rodríguez,
Era una judía reconciliada que había huido a tierra de moros para tornarse judía. Así lo dice en la documentación. Su padre había sido trapero de oficio y ellos habían pagado este matrimonio, había pagado 4.000 maravedíes para ser reconciliado. Y finalmente, en el año 90, 1490, la Casa de Arcos, en este caso Beatriz Pacheco, la esposa de Rodrigo Ponce de León, compra las 3 tiendas que dejó Mencía Rodríguez antes de irse a África de nuevo para volver a ser judía. Y luego tenemos otro documento de otro sastre, López Santos, que tiene una tienda de sastre en la calle de los Sastres. Es decir, que prácticamente aquí aparecería, en la calle de los Sastres estaría el núcleo importante de la judería marchenera, en el caso de que hubiera habido alguna vez una judería que no conocemos. Seguimos sin tener datos sobre la judería. Sin duda es mucha información, pero toda coincide en que pues, había como una especie de oasis para los judíos en estas zonas que, como tú dices, estaban un poco al margen de la influencia real, ¿no? Sí. La otra evidencia mucho más fuerte es la presencia de varios cargos públicos, alcalde, escribano, contadores, es decir, cargos públicos que obedecían, eran empleados de Rodrigo Ponce de León, del duque, que aparecían en la lista de los reconciliados de Marchena de 1480 y pico, es decir, la primera oleada de los reconciliados. Tenemos, por cierto, los apellidos que aparecen en este listado, los más repetidos coinciden con los nombres de las principales ciudades de la comarca, es decir, Jerez, Sevilla, Écija y Carmona. Estos son los apellidos que más se repiten entre los reconciliados en Marchena. Álvaro de Jerez, reconciliado, vecino de Marchena, que era hijo de Fernando González de Jerez, alcalde que fue de Carmona, otro pueblo controlado por los Ponce de León. Rodrigo de Mayorga, que fue reconciliado, vecino de Marchena, hijo del jurado Gonzalo de Carmona, difunto. Los padres todos estaban difuntos. A los padres los mataron todos y a ellos los reconciliaron. Todos eran vecinos de Carmona y todos tenían de apellido, todos eran, muchos de ellos, cargos públicos, el boticario, los escribanos, los jurados, todos, bueno, hay cerca de 20 o 30 personas en un listado de 38 o 40 personas que la mitad eran empleados de Rodrigo Ponce de León. Es decir, que estaba bastante claro que había una relación entre la casa ducal y los judeoconversos, que además sí lo dicen varias fuentes. Los historiadores de la época decían que Rodrigo Ponce de León y la Casa de Arcos había acogido a los judíos cuando huyeron de Sevilla, y de hecho la Inquisición le manda un documento a Rodrigo diciéndole que dejara de acoger a judíos porque los iba a excomulgar y le iba a quitar todas sus pertenencias. Y bueno, en este juego de tronos a la andaluza que forman las casas ducales andaluzas, en ese momento estaba la casa de Osuna, la casa de Arcos, la casa de Medina Sidonia, que era la más importante y la más rica. De hecho, hay que decir que, según Beatriz Pérez de la Universidad de la Sorbona, pues inicialmente en el año 79, de 1400, pues en esta época todavía los judeoconversos todavía se inclinaban del lado de las tierras de Rodrigo Ponce de León, pero ya en el 1492, cuando muere Rodrigo Ponce de León, se van todos a la casa de Medina Sidonia, y así encontramos que si en Marchena, por ejemplo, había pues 40 reconciliados en este periodo, pues en Sanlúcar de Barrameda aparecían 300, 400, es decir, el 75% de los conversos de Andalucía en esa época se habían ido de Sevilla a las tierras del duque de Medina Sidonia, es decir, a Sanlúcar de Barrameda, que además tenía un puerto, una salida hacia el mar, con lo cual a ellos les interesaba por el tema comercial. Bueno, sin duda son hallazgos muy importantes y que nos dan una imagen mucho más certera de lo que sucedió realmente, ¿no? Que de lo que mandaba el rey y donde no mandaba el rey tanto lo que estaba sucediendo, y también eso fue la semilla de que siguiera habiendo actividad y presencia judía
aunque soterrada en la península española. Y luego todos los datos, una cosa importante, y es que se habla mucho de los apellidos, pero todos los datos están indicando que los apellidos que aparecen aquí reconciliados como judíos eran todos de Osuna, de Carmona, de Écija. Es decir, los pueblos de alrededor de Sevilla son los que generan una buena parte de los apellidos que tienen nombre de ciudad, que son judíos conversos, en la zona de Andalucía, porque gran parte, la mayor cantidad de judíos estaba en Sevilla. Entonces, cuando aparece la Inquisición en Sevilla, huyen a los pueblos de alrededor. Y entonces, pues en ese vaivén de Sevilla a los pueblos se generan esos apellidos de judío conversos. Se cambian los apellidos y se cambian el apellido del lugar de origen. Y así encontramos el apellido Écija, Carmona, Osuna, Marchena, etcétera. Y luego aquí se dan una serie de circunstancias de personajes históricos que vienen a Marchena también alrededor de Rodrigo Ponce de León, como por ejemplo el arzobispo Diego de Deza, que era confesor de la reina y que fue inquisidor general de 1499 a 1507, que se carteaba con el duque de Arco y señor de Marchena, Rodrigo Ponce de León. Este Diego de Deza, que era además amigo y defensor y valedor de Cristóbal Colón. El mismo Cristóbal Colón dejó escrito: Diego de Deza, el arzobispo, fue la causa de que yo me quedase en Castilla cuando ya estaba camino para afuera, escribió el mismo Colón. Y de hecho, Diego de Deza, junto con Rodrigo Ponce de León y junto con el vicario de la Orden Dominica, que era también un personaje muy importante en ese momento, fundan el convento de Santo Domingo en Marchena en 1517, y ahí se establece la primera Inquisición en los municipios. Hay que decir que todos los conventos de los dominicos en España eran lugar sede natural de la Inquisición en ese momento. Y entonces ahí empieza a operar la Inquisición y ya sabemos lo que sucede después. Curiosamente, hay un documento también que nos ha hecho, digamos, el gran honor el documento de 1525, y es del vicario de Marchena, que se dirige al duque de Arco. Y ahí, pues, don Juan Gil, que es catedrático de historia y académico de la Real Academia de la Lengua, que ha estudiado, bueno, es una de las personas que más conoce este tema, ¿no?, desde hace muchos años, y que ha escrito todos los libros de referencia de este tema, pues nos hizo el favor de mirar el documento que quería decir, y nos dijo que claramente había un conflicto entre dos partes del clero de la ciudad de Marchena. Uno, que era el vicario, que decía que estaba rodeado de curas conversos y que él era uno de los pocos y que por eso lo querían echar y lo querían quitar de en medio. Incluso creía que corría peligro su vida porque los curas cristianos conversos eran mayoría, que él se veía rodeado. No sabemos si era una exageración fruto de no sabemos qué, delirio, o era la realidad, que el vicario de Marchena estaba rodeado por curas conversos. Esto es la conclusión resumida que nos explica don Juan Gil de un documento bastante curioso, bastante importante, donde el mismo vicario decía que temía por su vida, porque estaba rodeado de curas conversos. José Antonio, vemos que todavía tienes muchas cosas que contarnos, pero el tiempo ya nos apremia. Te agradecemos mucho toda esta información y la puesta en contexto, que es lo más importante, y esperamos en el futuro volver a entrevistarte sobre estos temas que te apasionan. Muchas gracias y hasta la próxima. Pues muchas gracias a vosotros.